¿Qué tal, aprendiz NDT? Vamos a ver una demostración del método de líquidos penetrantes, específicamente la técnica visible lavable con agua. Eso es lo mismo que decir la técnica 2A. 2 es el tipo de penetrante visible y A es el método de remoción, por lo tanto, técnica 2A. Para esto ocupamos un penetrante lavable con agua. Ahorita explico un poco sobre esto. Para la limpieza inicial, uso solvente, revelador, pero para la remoción del exceso de penetrante, como la técnica lo sugiere y lo dice, pues voy a usar agua. Voy a usar agua como un removedor en este caso, porque pues es esta versión de penetrante. Ahora hablemos un poco sobre este penetrante. La lata de este penetrante dice penetrante visible, removible con solvente y lavable con agua. Como está aquí la onda, ¿no? Bueno, el asunto está así. Hay dos versiones de los penetrantes, independientemente del tinte que sea visible o fluorescente. Independientemente de eso, hay dos versiones generales de penetrante: el autoemulsificable y el post-emulsificable, que se emulsifica posterior, por eso lo de post. Entonces, ¿cuál es? Es el autoemulsificable. Quiere decir que aunque sea base destilado de petróleo, base de aceite, pero adentro ya viene mezclado con emulsificador. Y un emulsificador es un agente que, mezclándose con otro que es base de aceite, entre los dos hacen una mezcla que es lavable con agua. Por lo tanto, si ya viene autoemulsificado, quiere decir que se puede remover con agua. Ahora, ¿por qué entonces dice solvente? Bueno, porque si se puede quitar con agua, claro está y lógico está que también con la técnica de tallado y frotado y un poco de solvente, pues también se puede. Por lo tanto, me sirve para removerlo de dos maneras: con solvente y con agua, pero es autoemulsificable. Ya viene emulsificado penetrante. Bien, la primera etapa, la primera condición siempre es que la superficie de interés, el área de interés, en este caso va a ser una soldadura que tenemos en una junta en T. El área de interés debe estar limpia y seca. Esa es la condición inicial siempre en todas las pruebas. Con limpia nos referimos no nada más a quitar suciedades y oxidaciones y cosas así, sino que también si tiene algún recubrimiento, como por ejemplo pintura, pues se tenga que quitar. Entonces la primera condición es esa. Lo primero es limpieza inicial. Esta tuvo un poco de limpieza mecánica, de repente le hace falta otro poco más. Entonces vamos a limpiar el área de interés. Aquí sí lo puedo aplicar directo, aquí no pasa nada, estoy en la etapa de limpieza inicial. Ahora, ¿qué tanto debo de limpiar? Pues debo de limpiar el área que me interesa, que en este caso es la soldadura y su zona afectada por el calor, y hacia los lados pues también debo de limpiar. Algunas normas dicen mínimo 1 pulgada, tal suciedad. Y al decir mínimo 1 pulgada, quiere decir que puedo limpiar más de eso, 2 pulgadas, pulgada y media. Cumplo con lo mínimo, que es al menos 1 pulgada a cada lado. Regularmente se limpia 1 pulgada y media o 2 pulgadas y también se cumple. También estaríamos cumpliendo. Entonces, aparentaba estar limpia, pero usando ya el cleaner o el solvente nos damos cuenta de que sí tenía suciedad, que la misma limpieza mecánica que se hizo dejó. Es decir, si quitó los óxidos más adheridos o la mayor suciedad que la limpieza mecánica, pero esa misma deja
suciedad que es normal en esta limpieza mecánica, pero esto ya lo quitamos después con el solvente. Así se puede quitar después. Aquí el grado de limpieza en líquidos penetrantes es algo importante porque si buscáramos discontinuidades pequeñas, discontinuidades poco profundas, dependiendo del tamaño que busquemos, de repente puede ser más crítico y que por alguna suciedad o contaminante que le quede no podamos detectar esa discontinuidad superficial que buscamos. Entonces, claro que será importante, y más en unos casos que en otros, más en unos que en otros. Conforme le vas pasando, te vas dando cuenta que la limpieza va mejorando, que te deja menos suciedad el trapo o el papel que estés utilizando. Recuerda que en todos los ensayos no destructivos es importante hacer una inspección visual inicial para anticiparnos a lo que podemos encontrar, anticiparnos y no confundir indicaciones que tal vez son propias de la superficie de prueba, no confundirlas esas con algo relevante. Entonces es importante una inspección visual previa. También ayuda bastante, ayuda conocer, tener fundamentos básicos sobre la pieza que estamos inspeccionando. Si estás inspeccionando soldadura, pues debes de conocer un poco de soldadura. Si vas a inspeccionar una pieza de fundición, tener fundamentos sobre fundición. Vas a inspeccionar piezas que vienen saliendo del torno, de los maquinados, tener conocimiento de eso, y así sucesivamente. La primera condición es que el área de interés esté limpia y que esté seca. Por eso entonces tenemos una primera etapa de secado aquí, una primera etapa de secado. Después de la etapa de secado, una vez que se evapore ese solvente que usamos, ¿cuál es la siguiente etapa? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues la aplicación del penetrante sería lo siguiente. Recordemos que el penetrante se puede aplicar de diferentes maneras, diferentes formas de aplicar, dependiendo de la necesidad en particular. Si es un área pequeña lo que vamos a examinar, es un área grande, es un área tersa, es un área rugosa, condiciones incluso ambientales. Dependiendo de muchas condiciones se selecciona si va a ser directamente con el aspersor, si vamos a apoyarnos de alguna brocha, si vamos a apoyarnos de un pincel, de una pistola electrostática, si vamos a comprar mucho líquido penetrante y vaciarlo en una tina para ese propósito, si lo vamos a vaciar, depende de muchas condiciones. Para este ejemplo lo vamos a hacer directamente con el aspersor, y si fuera necesario apoyarnos de una brocha. Recuerda que estamos con la técnica que va a ser lavable con agua, visible, lavable con agua. Lavable con agua. Entonces, como vamos a utilizar agua, vamos a apoyar de esto para no dejar tanta suciedad. Entonces vamos con la aplicación del penetrante. El penetrante no es necesario que lo agites, no tiene un agitador.
no es una suspensión. Aquí tenemos nuestro penetrante autoemulsificable. Y ahí tenemos el área de interés, que es el cordón de soldadura, y zona afectada por el calor, que es una distancia no fija para los procesos de soldadura. Puede ser menos de esto, puede ser más, depende de muchas condiciones del proceso en particular. A veces se generaliza en decir 1 pulgada a cada lado, pero no necesariamente. No necesariamente. Puede ser más, puede ser menos. Si fuera necesario, nos podemos apoyar de un pincel, de una brocha, dependiendo, como repito, siempre lo repito, dependiendo de la necesidad, dependiendo de eso. Bien, una vez que se aplica, se deja drenar, se deja escurrir, porque hay que evitar que se concentre o que el escurrimiento sea en una zona nada más en particular. Eso se debe de evitar. Entonces se deja drenar y empieza a transcurrir entonces aquí el tiempo de permanencia, el tiempo de penetración. ¿Cuánto es el tiempo de penetración? La respuesta es depende. La respuesta es depende. ¿Depende de qué? Depende de condiciones ambientales, del material que estás inspeccionando, del tipo de discontinuidad que estás buscando, la temperatura de la superficie de prueba y otras causas pudieran ser. Pero entonces es un depende, ¿no? Es un depende. Por eso deben existir procedimientos, guías de trabajo específicas para cada caso en particular, para no generalizar el tiempo y no decir siempre es 10 minutos, o puede ser 5, 15, 20, 30 minutos, hasta 1 hora pudiera ser, siempre y cuando no se seque. No hay entonces un tiempo bien definido hasta que conocemos qué pieza se va a inspeccionar, está el procedimiento en base a la norma, se toman en cuenta otras condiciones, ahí podríamos decir es tanto como mínimo. El máximo es cuidar que no se seque, Hay casos en particular. Siempre va a ser un depende. ¿Qué va a pasar cuando transcurra el tiempo mínimo de penetración? Ahora necesitamos quitar el excedente que está en la superficie. Y estamos con una técnica lavable con agua, entonces el solvente ya no me sirve, ya no lo utilizo. Ahora mi removedor es agua por aspersión, agua normal, agua común. Entonces, para las cuestiones de aspersión, dependiendo de cada normatividad, dan algunas reglas, ¿no? Reglas para algunas normas es la temperatura del agua, te dan un rango de temperatura, algunas dicen que no rebasa de 38 grados centígrados, algunas pueden permitir más, permitir menos, pero siempre va a haber un rango de temperatura del agua. La presión máxima que se va a aplicar también debe existir ese rango o esa limitante de la presión del agua. A veces te da recomendaciones de la distancia a la que lo debes hacer, de que si debe ser un chorro individual o un aspersor, lo que apliques aquí. Es otras recomendaciones que dan. Incluso pudiera ser el tiempo que va a estar en contacto el agua con este penetrante autoemulsificable. Pudiera ser otra regla a seguir en esta etapa de la remoción, en base a la necesidad. Ahora bien, por experiencia y por errores que he cometido, te recomiendo lo siguiente: antes de que apliques el agua, porque si se puede aplicar directamente, no pasa nada,
No pasa nada, oiga, como dice mi meme. ¿Por qué? Porque este penetrante sí es lavable con agua. Entonces, si le cae agua, sí se va a ir removiendo. Pero a veces, dependiendo de la posición en la que esté tu pieza de trabajo o el área de interés, conviene primero quitar un poco de penetrante con papel o trapo antes de aplicar el agua, porque si no va a escurrir demasiada agua con demasiado penetrante y va a ser un escurridero por donde sea. Pudiéramos apoyarnos de poner toallas de un lado. Si estás en una zona de interés que está vertical, puedes poner trapo o papel pegado en la parte de abajo con cinta para que te ayude a ir deteniendo el escurrimiento. También puedes conseguir varias mañas ahí de campo para evitar eso. Pero es posible entonces apoyarte de papel o trapo limpio y seco antes de aplicar el agua. Puedes quitar un poco con puro papel, como si fuera la técnica C, similar a la C, nada más que en lugar de usar solvente, pues usas agua, pero similar a la C. Entonces quitas lo más que puedas con papel o trapo seco. Es una recomendación que te doy para no utilizar tanta agua y no regar tanta agua, no hacer tanto escurridero. Hay que quitar un poco con trapo o papel seco según lo que estés utilizando. Es beneficioso, se quita un poco. Ahora, y el resto pues ya lo vamos a quitar con agua. ¿Por qué en ocasiones necesitamos usar esta técnica que es lavable con agua? Por la cuestión de la rugosidad de la superficie. Porque recordemos que la técnica C, que también es muy común en campo, que es tallado y luego aplicarle solvente a un trapo o un papel, eso sería adecuado en superficies no tan rugosas, en superficies tersas, porque es técnica de tallado. En esas técnicas del solvente no se aplica solvente directamente, como aquí el agua. Ahí es indirectamente, porque se pone en el trapo o papel y luego es tallado. Y como es tallado, es frotado, la superficie no debe ser tan rugosa porque ya no sería efectivo. No se puede quitar de una manera efectiva y te obliga a aplicar mucho solvente, tener mucho solvente. Entonces, para esos casos, soldaduras como estas, que son rugosas, que son burdas, tienen un acabado burdo, normal, de soldadura con procesos MAU, pues para eso viene esto, ¿no? Para eso viene esto. Entonces vamos a preparar, antes de aplicar el agua, pues tener preparado papel o trapo, lo que estés usando, para secar el agua que vamos a aplicar, ayudar en el secado, ¿no? Se puede secar por evaporación normal, pero si tienes posibilidad de apoyar ese secado, es mucho mejor. Mucho mejor. Y además que evitas tantos escurrimientos, igual, pues vamos a lo mismo. Entonces es directo, no pasa nada aquí, es una técnica normal. Eso porque les da miedo a veces. Aplicas agua directo y después apoyas a quitar el agua con trapo o papel seco y limpio además, claro está. Y si se puede, seguimos apoyando con la limpieza, pero seco. Ya el agua ya la utilizamos, ahora continuamos con seco y limpio. Sobre todo te ayuda mucho hacer una inspección visual para ir verificando cómo va esa remoción.
Ya sé lo que has de estar pensando, que es mucha agua, que se va a sobrelavar y cosas así. Pero eso se va a ver al final. Al final. Es necesario en este tipo de superficies que son rugosas, es necesario usar esta técnica que es con agua, porque ya te quiero ver removiendo penetrante con la técnica C, con puro tallado, sin usar agua. En este tipo de superficies rugosas cuesta bastante, y cuando llegas a la etapa del revelado quedan muchas indicaciones no relevantes o incluso falsas, y eso te repercute en la interpretación. Entonces ya está, ya tenemos esta remoción con la técnica, el método A, que es lavable con agua. Ahora, como usamos agua como agente removedor, pues debemos esperarnos incluso más tiempo para permitir que se evapore esa agua, aunque ya ayudamos bastante con esto seco, pero hay que permitir que se evapore completamente lo que está en la superficie. Entonces, otro tiempo de espera aquí. Tenemos otro tiempo de espera. ¿Alguna vez te has preguntado cómo saber en campo si la remoción del exceso de penetrante que hice fue la adecuada? ¿Cómo saber tal vez si me pasé de remoción, que a eso se le llama sobrelavado, o si me faltó remoción? ¿Cómo saberlo, no? Hay algunas recomendaciones simples para esto, ¿no? Si al final, en la última etapa, cuando aplicas tu revelador, si aplicas el revelador y toda la superficie, independientemente de que tenga o no tenga discontinuidades, si toda la superficie de interés, toda el área de interés, toda queda completamente blanca, y no hay rastros o trazos del penetrante previo, completamente blanca, ese es un indicador de que hiciste un sobrelavado, te pasaste de lavado. Ahí ese es un error, porque al cometer sobrelavado sin querer, existe la posibilidad de que discontinuidades muy pequeñas que tengas en la superficie no sean detectadas, porque sobrelavaste, removiste incluso lo que estaba dentro de esas discontinuidades pequeñas. Entonces es un error remover de más. Ahora, ¿qué pasa con lo contrario? ¿Cómo me doy cuenta si me faltó remover? Bueno, cuando aplicas el revelador, volvemos al mismo ejemplo, aplico mi revelador y hay demasiadas indicaciones por la rugosidad de la superficie, o demasiadas manchas que no tienen nada que ver con discontinuidades, o queda demasiado rosa la superficie, o roja incluso en el peor de los casos. Eso significa que te faltó remover. Excedente de penetrante en la superficie. Entonces, si hay formas de darse cuenta. Si hay forma de darse cuenta si me faltó remoción o me pasé de la remoción. Ninguno de los dos casos es conveniente. Es lo correcto que quede una superficie de revelador homogénea, blanca, pero con indicios, con indicaciones, con trazos de que sí hubo penetrante antes. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Vamos con la aplicación del revelador. Recordemos que el revelador es una suspensión. Esta versión es una suspensión no acuosa, y al decir suspensión, lógicamente hay partículas suspendidas aquí y debe agitarse. Los demás no, pero este sí. El revelador en suspensión no acuosa sí. De hecho, te das cuenta por el agitador interno, por el sonido. Eso significa que debe agitarse, y debes verificar el funcionamiento de la hojilla de salida.
Entonces hay que agitarlo. Hay que agitarlo bien. Te avientas un paso de la muerte. Bien agitado. Porque si no lo agitas bien, únicamente sale solvente. Y todo el revelador se queda dentro. Entonces hay que asegurarnos de esto, el agitado. Okay, una vez que tienes bien agitado esto, puedes probar en otras superficies que no sea el área de interés. Voy a probar del otro lado de esta pieza. Y pues sí, ya está bien agitado, la boquilla de salida funciona bien. Otra cosa importante, ve midiendo las distancias que según la presión que tú ejerces y tu ambiente que tienes, ve midiendo aprox la distancia que te da una buena capa de revelador. Para algunas personas es menos, para algunas personas es más, dependiendo incluso del viento que tengamos alrededor o de la presión que ejerzamos, ¿no? A veces cuando tienen miedo de aplicar esto o nervios o no sé y lo hacen despacito, es diferente a hacerlo así, no directo. Entonces, cada quien tiene su técnica de aplicación. Acuérdate de la condición a cumplir. Superficie de revelador como debe de quedar, blanca y uniforme para esta técnica, visible. Entonces vamos con la aplicación del revelador. Recuerda que estamos con la técnica visible, removible con agua. Visible, removible con agua. Entonces ya aplicamos la capa de revelador. Vamos a darle su tiempo de revelado. Tiempo de revelado. Pero me sirve bastante hacer una inspección previa para darme cuenta cómo se forman las indicaciones o posibles indicaciones. Va bien, va bien. Quiero que observes la capa de revelador. Aún así que aplicamos agua directamente, no perdemos sensibilidad. Es una superficie rugosa. Si se hace de la manera correcta, aunque sea agua directamente sobre la superficie, no perdemos sensibilidad, me da buen resultado. Y la capa, por más que se le haya aplicado agua, no queda totalmente blanca, es decir, hay rastros de penetrante debajo de ese revelador, eso es normal. Si en esta etapa te hubiera quedado una capa blanca, totalmente blanca, sin trazos de penetrante rojo, significaría que hiciste un sobrelavado, te pasaste de lavado. O si hubiera demasiadas manchas, demasiadas indicaciones no relevantes o falsas incluso, ahí es lo contrario, te faltó remover, te faltó lavar. Entonces debe haber un punto intermedio. Le vamos a dar su tiempo de revelado. ¿Cuánto tiempo te estás preguntando? Respuesta de siempre depende, ¿no? Pero bueno, la mayoría de documentos de repente coinciden en que al menos 10 minutos sería un buen tiempo para interpretar. Se pueden dar 15, 20 minutos y el tiempo máximo depende de la forma del revelador que estés usando, porque hay reveladores para interiores y para penetrantes que son fluorescentes, donde se puede utilizar revelador seco o en polvo. Esos claro que tienen un tiempo de revelado más prolongado, porque es polvo nada más, no están suspendidos en agua o en solvente. Los hay con agua, los hay con algún solvente. Entonces, dependiendo de la forma de ese revelador, el tiempo máximo de revelado
varía. Lo que coinciden es con el mínimo, al menos 10 minutos, al menos. Hay que monitorear constantemente la formación de indicaciones. Hay indicaciones relevantes, no relevantes, falsas. ¿Tú qué piensas? Claro que hay algunas relevantes. Y como te das cuenta, por uno de los indicadores es el cambio de tonalidad. El cambio de tonalidad. Son más intensas esas indicaciones, más marcadas. Y la inspección visual también te ayuda, ¿no? Tenemos de este lado indicaciones provenientes de poros. Tenemos por acá en medio una indicación proveniente de un socavado también, y así verías la diferencia. Las indicaciones. Y ahí tenemos la superficie de cordón de soldadura ya con revelador. Hay indicaciones relevantes, no relevantes o falsas. Podemos ver al centro una indicación relevante proveniente de un socavado. Del lado derecho tenemos varias indicaciones relevantes provenientes de porosidades. Ahí está. Recuerda que estamos usando una técnica visible, lavable con agua. Se usó agua directamente como removedor. Agua. ¿Cuál es la etapa que sigue aquí? Una vez que identificamos indicaciones que si son relevantes, la última etapa es enfocarnos en esas que son relevantes, dimensionarlas, medirlas y compararlas con un criterio de aceptación que nos aplique. Hay para estructuras, para tubería de proceso, para ductos, para válvulas, pero dependerá también a veces del tipo de estructura, el tipo de carga, si es miembro primario o no lo es, el fluido que lleva la tubería de proceso, los espesores, los materiales. Hay muchas condiciones, por eso es importante conocer los criterios y seleccionarlos adecuadamente. Pero prácticamente esa sería la última etapa, ¿no? Dimensionar. Pregunta importante aquí, ¿qué se mide? ¿Qué vas a medir con líquidos penetrantes?
vas a medir la discontinuidad, que es el poro, o la indicación, que es la mancha. ¿Qué es lo que se mide para evaluar? Ya debes de tener la respuesta. Depende, ¿no? La respuesta es depende. Depende de qué tipo de pieza estés examinando. Algunos estándares dicen que midas la discontinuidad, como por ejemplo AWSD 1.1 dice, mide la discontinuidad, aplica un criterio de visual. Si estuviéramos con un equipo a presión, tubería de proceso, un recipiente a presión, ahí se mediría la indicación, la mancha o el sangrado. Es lo que los códigos para esos documentos indican. Por lo tanto, conclusión, ¿qué se va a medir? Depende. ¿Cuál es nuestro código? Depende. Y así concluimos.